Un saludo para cada uno de ustedes en este hermoso día del Señor. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Le damos una bienvenida a cada uno de ustedes y a las personas que nos están viendo a través de este video en diferentes lugares, donde quiera que se congreguen. Esperamos de que estos mensajes estén siendo de gran bendición para cada uno de ustedes. Los presentamos con el propósito o el único propósito de presentar la palabra de Dios tal y cual está estampada en su palabra. Así que no lo hacemos con el propósito, por supuesto, de ofender a determinado grupo religioso o a iglesia. Ese no es nuestro propósito. El propósito es presentar la verdad, y la verdad a veces causa conmociones en los corazones de las personas. Esperamos de que ese no sea el caso vuestro y no sea el caso de las personas que nos están viendo a través de este video. Queremos enviarle un saludo a todas las personas que nos están viendo a través de este video. Que el Señor les bendiga grande y ricamente. En esta hora tenemos un mensaje muy, pero muy importante. Esperemos de que ustedes estén bien atentos. Ya ustedes habrán recibido sus lecciones. Espero de que las hayan estudiado. Como siempre se lo decimos, el material que aparece aquí en pantalla es un poco más extenso a lo que está en la lección, porque en la lección no nos daría espacio para tanto, porque es prácticamente un resumen de lo que se va a presentar aquí en esta hora. La serie que ya hemos comenzado hace varias semanas atrás lleva como título El mensaje del tercer ángel y el libro de Apocalipsis. Y en esta hora tenemos un estudio muy importante, como lo dije, así que estén atentos. Les exhorto de que mantengan papel y lápiz a la mano, de que apunten todos estos textos bíblicos que hayamos de estudiar, que hayamos de leer, para que así ustedes puedan estudiarlos más detenidamente en la comodidad de sus respectivos hogares. Bien, ¿cuál es el título de la lección de esta hora? Ahí ustedes lo pueden ver en la pantalla. La historia ¿de quién? De una mujer. Cuando la Biblia, estamos hablando en profecía bíblica, por supuesto, habla de mujer, ¿se refiere a quién? Se refiere a una iglesia, por supuesto. Y esta mujer que aparece allí en vuestra pantalla es una mujer muy especial. Es símbolo de la iglesia de Dios en el tiempo del fin. Y en esta hora vamos a estudiar las características de esa verdadera iglesia. Así que estén muy atentos, porque hoy el mundo religioso está tan confundido y todas las iglesias hoy dicen que son la iglesia verdadera. Bien, el versículo de introducción aparece en vuestras lecciones, se encuentra en Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 1, y dice así: apareció en el cielo una gran señal. ¿Cómo era esa señal? Una gran señal, grande. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Interesante. ¿Quién será esa mujer? ¿Quién creen ustedes que es esa mujer? Bien, vamos a ver qué dice la palabra de Dios en relación a ese texto que acabamos de decir. Y déjeme decirle por anticipado, Satanás, que quiere llenar todas las bases, no está tranquilo, porque Satanás está trabajando constantemente para tergiversar lo que dice el Señor en su palabra, si ustedes no lo sabían. Bien, ahí podemos ver esa mujer con esas características, vestida de sol, con una corona de 12 estrellas sobre su cabeza, y dice que estaba sobre ¿qué? Parada sobre la luna debajo de sus pies. ¿Quién será esa mujer? Preguntarán ustedes, o nos preguntaremos nosotros. Bien, ¿será esa iglesia? Muchas personas hoy dicen: mi iglesia es la iglesia verdadera, es la iglesia de Dios en esta tierra. ¿Será tal vez esa iglesia el pueblo de Dios? ¿Qué ustedes creen? ¿O será esa tal vez? ¿O no, es esta, dicen otros?
Si usted va a cada iglesia, a cada denominación religiosa y toca la puerta y sale el pastor de esa iglesia o el ministro o el sacerdote, como usted quiera llamarlo, y le pregunta, pastor, ministro, bien fin, ¿ustedes son el pueblo de Dios? ¿Qué ustedes creen que le va a responder ese ministro? Claro que sí, nosotros somos el pueblo de Dios. Y usted sigue caminando por las diferentes iglesias de esta ciudad y toca la puerta de otra iglesia y hace la misma pregunta, el pastor o el ministro que responde a la puerta le va a contestar la misma o le va a dar la misma respuesta. Claro que sí, nosotros somos el pueblo de Dios, esta es la iglesia de Dios. ¿Cuál es la iglesia de Dios? En medio de tantas denominaciones religiosas y todas dicen tener la verdad, todas dicen ser la iglesia de Dios, todas dicen ser el pueblo de Dios, ¿cuál es la iglesia de Dios? ¿A cuántas iglesias viene Cristo a buscar a esta tierra por segunda vez? ¿A cuántas? ¿Cuántas iglesias nosotros vemos ahí en la pantalla? 4 solamente, porque no, el espacio no nos da para ponerlas todas. Pero ¿cuántas iglesias de esas 4, cuántas iglesias Cristo va a venir a buscar a esta tierra? Una iglesia, así lo dice, vamos a leerlo un poquito más adelante. Bien. El mundo hoy está enfocado a los líderes religiosos de sus respectivas iglesias. Las personas están con su vista puesta en sus respectivos líderes religiosos, líderes de renombre mundialmente hablando. No, mi iglesia es la verdadera, dicen, porque el líder o la cabeza de la iglesia es el Papa de Roma. Bien, otros tienen diferentes líderes. Otros se enfocan en diferentes pastores de renombre internacional. Las iglesias están abarrotadas. Cuando esos ministros llegan a predicar, el estadio para capacidad de 60,000 personas se llena en su totalidad. ¿Por qué? Porque quieren oír a estos ministros populares. Y entonces llegan a la conclusión, nosotros somos el pueblo de Dios. Estos ministros populares que vemos en la televisión, que arrastran a multitudes de personas, que tienen iglesias inmensas con miles y miles de miembros, llegan a la conclusión y dicen, nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos la iglesia de Dios. ¿Quién es la iglesia de Dios? ¿Quién es el pueblo de Dios en el tiempo del fin? Vamos a la primera pregunta que nos dice, ¿por medio de qué símbolo profético representa Jesús a su verdadera iglesia? ¿Por medio de qué símbolo profético representa Cristo a su verdadera iglesia? Bien, 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, ¿qué nos dice? Porque os celo con celo de Dios. Está hablando Dios, hablándole a su iglesia. Noten cómo sigue diciendo, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. La Biblia, ¿cómo representa a la iglesia? ¿Quién es el esposo? Cristo Jesús. Dice que nos ha desposado con ¿cuántos esposos tiene la iglesia? Un solo esposo. Entonces, si es un solo esposo, ¿cuántas esposas debe de haber? Una sola, ¿verdad? Y dice, para presentaros como una. ¿Ve que dice una? No dice 2, ni 3, ni dice unas. Dice una virgen pura a Cristo. O sea, la Biblia, cuando habla de una mujer, proféticamente hablando, está hablando de ¿qué? Del pueblo de Dios, de una iglesia. Pero una iglesia pura. Es una iglesia virgen. O sea, que tiene las doctrinas que tiene esa iglesia. ¿Por qué es virgen? Porque tiene la verdad pura en su medio, no una verdad mezclada, no una verdad contaminada, sino pura, ni adulterada. ¿Ok? Que se les olvide, por favor, preste mucha atención. Jeremías capítulo 6, versículo 2, hablando de esa mujer que representa a la iglesia o al pueblo de Dios, dice, destruiré a la bella. Dice bella o bello. Bella, o sea, femenino.
bella y delicada hija de Sión. En el Antiguo Testamento, Sión se refiere al pueblo de Dios o a la iglesia. ¿Y cómo la comparaba el profeta Jeremías a la iglesia? ¿Cómo la comparaba? Como una bella mujer, a la bella y delicada hija de Sión. Bien, Efesios capítulo 5, versículos 22 y 23 nos dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de ¿qué? De la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que la Biblia está comparando el matrimonio de un hombre con una mujer con la relación de Cristo con su iglesia. Cristo el esposo, la iglesia ¿qué? Su esposa. Estamos viendo, ¿verdad? Bien. Pregunta número 2. En Apocalipsis 12, 1, Jesús presenta a su iglesia como a una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. ¿Qué significan estos símbolos? Vamos a ir brevemente porque el tiempo corre y tenemos que ir un poco rápido, así que apunten por favor. Apocalipsis 12:1 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Ahí están las 3 partes que habla el versículo. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y en su cabeza una corona con 2 estrellas. Vamos a ver qué representan esos 3 símbolos. El sol representa ¿a qué? A Jesús, a su evangelio y a su justicia. ¿Oyeron? O sea que esta mujer, que es la iglesia, está vestida del sol, está vestida de la justicia de Cristo Jesús. Bien, ahí lo pueden ver nuevamente en la gráfica. Salmo 84:11, ¿qué nos dice? Porque sol y escudo es ¿quién? Es Jehová Dios. ¿Qué es Jehová Dios? Sol y escudo. Esa mujer estaba vestida del sol, muy importante. Malaquías capítulo 4, versículo 2, ¿qué nos dice? Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? Cristo Jesús. ¿Qué dice? Y en sus alas traerá ¿qué? Salvación. Les hago una pregunta a ustedes. ¿Quién es el único que nos dio salvación a nosotros en la cruz del Calvario? Cristo Jesús. Y entonces, ¿cómo se le conoce a Cristo Jesús de acuerdo a Malaquías 4:2? Se le llama ¿cómo? El sol de justicia. Qué importante ese versículo que acabamos de leer. En sus alas va a traer salvación. Solamente a través de Cristo Jesús podemos ser salvos, mis hermanos. Presten mucha atención, por favor. Hechos 4:12, ahí lo dice claramente. Estas son palabras del apóstol Pedro cuando dio testimonio ante el Sanedrín judío. Hechos 4:12 nos dice: y en ningún otro hay que. ¿En cuántos? En ningún otro. ¿Salvo en quién? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Solamente en quién podemos ser salvos? Cristo Jesús. ¿Cómo estaba vestida esa mujer? Estaba vestida del sol, de la justicia de Cristo, salvación. ¿Y a través de qué el ser humano puede obtener la salvación? A través del evangelio, porque así lo dice Pablo en el libro de Romanos. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Así estamos viendo, ¿verdad? Estamos relacionando estas características que aparecen allí en Apocalipsis, estos símbolos. La Biblia es su propia intérprete. Por eso que muchas personas desisten de leer el libro de Apocalipsis. Cuando abren Apocalipsis 12 y empiezan a ver una mujer vestida del sol, con una corona de 2 estrellas y con la luna debajo de sus pies, dice, ¿eso qué se representa? Cierran sus Biblias y no entienden, o salen corriendo para el pastor de la iglesia y le preguntan. Y el pastor a veces los lleva por caminos equivocados o les dice otra respuesta errónea. Pero la Biblia es su propio intérprete. Ya vemos que el sol representa ¿a quién? A Cristo, la justicia de Cristo, la salvación de Cristo Jesús. Bien,
El trueno de la justicia. ¿Alguno de ustedes ha leído ese libro? Yo se los dije anteriormente que trataran de conseguirlo. Porque Satanás no se queda quieto. Satanás está trabajando con sus secuaces para desbordar o para descarrilar la verdad profética que se encuentra en el libro Apocalipsis. Hasta ahora nosotros nos estamos dando cuenta que la mujer representa a la iglesia. Esa iglesia verdadera que aparece en Apocalipsis 12:1, que está vestida de sol, y ya vamos a ver los otros símbolos a continuación, representa la verdadera iglesia en el tiempo del fin. Óigalo bien, pero ¿qué dice Satanás? Aquí en este libro, que se llama El trueno de la justicia, la advertencia, el milagro, el castigo, la era de paz, este es un libro basado, óigalo bien, en las apariciones de las diferentes vírgenes en diferentes puntos de esta tierra, y especialmente la Virgen de Fátima allí en Portugal, en Fátima, Portugal. Ustedes conocen la historia. Escrito por dos autores, Ted y Maureen Flynn. ¿Qué dice este libro hablando acerca de la mujer vestida del sol? Vamos a ver qué dice estos dos autores de este libro, El trueno de la justicia. En su encíclica de mayo de 1967, titulada Signum Magnum, el Papa Pablo VI identifica a nuestra Santísima Madre en Fátima como ¿quién? Como la mujer vestida del sol, relacionándola así directamente con el capítulo 12 del libro de la Revelación o Apocalipsis, el trueno de la justicia, la página 144. ¿Están escuchando eso, mis hermanos? El Papa Pablo VI, en su encíclica Signum Magnum, en 1967, dijo o identificó como la mujer vestida del sol de Apocalipsis 12:1, ¿como quién? Como la Santísima Virgen María. Vamos a ver si eso es lo que dice la palabra de Dios. Bien. ¿Qué representa la luna debajo de sus pies? Ahí pueden ver nuevamente la gráfica ustedes, para que puedan ver a esa mujer vestida del sol, con una corona de 12 estrellas y con la luna debajo de sus pies. La luna debajo de sus pies representa el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, así como la luna refleja la luz del sol. Ustedes saben que la luna no tiene luz propia. ¿Sabían ustedes eso, verdad? Cuando usted mira en la noche y mira hacia la luna, que ve esa hermosa luna llena que aparece ahí brillando, esa luz que tiene la luna no es de sí misma, porque la luna no tiene luz propia. La luz que la luna tiene viene ¿de quién? Del sol. Óigalo bien. El sistema de sacrificios era solamente de beneficio espiritual si reflejaba la imagen y la obra del Mesías venidero. O sea, que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, los sacrificios que tenían que ver con la muerte del corderito, el derramamiento de sangre y todos esos animales que se sacrificaban, eso eran sombra de lo que iba a venir, de la luz que iba a venir, que era Cristo Jesús, a través de ¿qué? Del Evangelio. ¿Cuándo tuvo cumplimiento todos esos sacrificios? Cuando Cristo muere, ¿dónde? En la cruz del Calvario, cuando murió el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso ustedes recuerdan en las lecciones anteriores que estudiamos, por eso cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y dijo, consumado es, hecho está, ¿qué sucedió con el velo del templo? Se rasgó de arriba hacia abajo. Eso lo estudiamos la semana pasada, ¿recuerdan? ¿Qué indicaba eso? Que los sacrificios habían terminado, había cesado las ofrendas y ya los sacrificios. O sea, ya nosotros no tenemos que matar un corderito para obtener el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ya murió por nosotros en la cruz del Calvario. Así como decía la profecía de Daniel, capítulo 9 de las 70 semanas, a la mitad de la semana hará cesar la ofrenda y el sacrificio. O sea, los 3 años y medio después de que Cristo es bautizado en el río Jordán en el año 27, en el año 31 Cristo muere por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Bien, ¿qué representa la corona de 12 estrellas? Bien, la corona de 12 estrellas representa la obra de los 12 apóstoles que coronaron los primeros años
de la iglesia del Nuevo Testamento. Así que esos 12 discípulos, cuando Cristo funda esa iglesia, Cristo le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, ¿qué? Mi iglesia. Y las puertas del Hades, del sepulcro, de la muerte, no prevalecerán contra ella. Y cuando Cristo funda esa iglesia, la funda con ¿cuántos discípulos? 12 discípulos. Bien. Después, la profecía declara que la mujer estaba de parto, a punto de dar a luz a un bebé que algún día gobernaría con vara de hierro. Ella dio a luz a un hijo varón. ¿Quién fue ese hijo varón? ¿Quién fue? Apocalipsis 12, 2 y 5, que nos dice: y estando encinta, clamaba con dolores de parto. Por eso la gente dice, esa es la Virgen María, porque la Virgen María dio luz ¿a quién? A Jesús. Pero vamos a ver qué sigue diciendo el relato bíblico. En la angustia del alumbramiento, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Escuchen bien, porque cuando las personas leen esto, llegan a la conclusión y dicen, sí, es la Virgen María, tiene que ser la Virgen María. Lo vamos a ver un poquito más adelante, y vamos a ver que la misma Biblia echa por tierra esa creencia. Recuerden la profecía que estaba establecida, que fue dada en el principio, Génesis capítulo 3, versículo 15. Cuando Adán y Eva pecaron, ustedes conocen ese texto, Dios les da la primera profecía bíblica y les da la esperanza de un redentor que iba a venir. Vamos a leer el versículo. Ustedes tienen sus Biblias, no lo tengo ahí en la pantalla, pero vamos a leerlo brevemente. Génesis el capítulo 3 y el versículo 15. Es un texto muy conocido por cada uno de nosotros. Dice, y pondré enemistad entre ti, Satanás. Esto lo digo yo adicionalmente hablando para darle énfasis. Y la mujer, Eva, y entre tu simiente, o sea, la descendencia de Satanás, y la simiente suya, o sea, la descendencia de Eva. Y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás, ¿dónde? En el calcañar. Pregunta, antes de seguir adelante, ahí está la primera profecía bíblica. Cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, cuando entró el pecado, Dios le dijo a Satanás, pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer Eva, entre tu simiente, o sea, tu descendencia, Satanás. ¿Quién es la descendencia de Satanás? Los hijos de desobediencia, los que siguen al diablo, los que son impíos. Y entre la descendencia suya, Satanás, o sea, la descendencia o la simiente de la mujer. ¿Y quién es la simiente de la mujer? ¿Quién es? Dice que la simiente de la mujer te iba a herir en la cabeza y tú le ibas a herir en el calcañar. ¿Y quién es la simiente o la descendencia de la mujer? Vamos al libro de Gálatas. El libro de Gálatas nos lo dice. Gálatas, el capítulo 3 y el versículo 16. Gálatas, capítulo 3 y el versículo 16. Vamos a ver qué nos dice. Están conmigo, ¿verdad? Gálatas, capítulo 3, versículo 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo Jesús. O sea, mis hermanos, ¿cuándo Dios fundó la primera iglesia? Dígame por favor, ¿dónde fue fundada la primera iglesia? En el jardín del Edén, con nuestros primeros padres, Adán y Eva. Fueron los primeros miembros de la primera iglesia en esta tierra. De esa iglesia, de esa simiente de la mujer de Eva, iba a venir ¿quién? El Mesías, Cristo Jesús. Y vamos a ver qué sucedió. Versículo 5, no sé si lo leí, pero lo leemos nuevamente. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Nosotros sabemos cuando Cristo sube al cielo. Bien, el hijo varón era ¿quién? Jesús. Él algún día gobernará a todas las naciones con vara de hierro,
de acuerdo a Apocalipsis 19, 13 al 16 y Salmos 2, 7 al 9. Apunten esos textos. Jesús, quien fue crucificado por nuestros pecados, fue resucitado de los muertos y ascendió al cielo, de acuerdo a Hechos 1, 9 al 11. Su poder de resurrección manifestado en nuestras vidas es uno de los dones esenciales de Jesús para su pueblo, de acuerdo a Filipenses 3:10. Pregunta número 4. Apocalipsis 12, 3 y 4 introduce un gran dragón escarlata o rojo que trataría de devorar al hijo varón. ¿Quién era el dragón? ¿O quién es el dragón? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Ahí ustedes pueden ver la imagen. Ahí entra otro elemento en esta profecía bíblica. La mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, con una corona de 2 estrellas, representa al pueblo de Dios, a la verdadera iglesia. Pero Satanás, que desde un principio, ¿cuándo iba a empezar esa guerra? ¿O cuándo empezó esa guerra, mis hermanos? Desde el cielo. Pero aquí en esta tierra, ¿cuándo comenzó? Desde el Edén. Enemistad pondré entre ti y la mujer. ¿Se da cuenta cuándo comenzó esa guerra? Del dragón contra la mujer. Desde el mismo comienzo, desde el Edén. ¿Qué dice ahí? El dragón rojo. ¿Quién es ese dragón? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera, ¿quién? El gran dragón, la serpiente antigua que se llama, ¿cómo se llama? Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, ¿quién representa a ese gran dragón rojo o bermejo? A Satanás. Bien, el dragón representa a Satanás, quien fue arrojado del cielo, de acuerdo a Apocalipsis 12, 7 al 9. Nosotros conocemos la historia, lo hemos estudiado. Y que obró en los tiempos del nacimiento de Jesús por conducto del imperio de Roma pagana. Recuerda el texto bíblico. Dice que cuando la mujer dio a luz, el dragón quiso devorar ¿a quién? A su hijo. O sea, el trabajo de Satanás, ¿sabía Satanás que Cristo había nacido en Belén? ¿Sí o no? ¿Creen ustedes que Satanás oyó el mensaje angelical cuando los ángeles llegaron y le dieron las buenas nuevas a los pastores allí en las montañas de Belén? ¿Sí o no? ¿Creen ustedes que Satanás oyó a los sabios del oriente que llegaron a Jerusalén y le dijeron a Herodes, ¿dónde está el rey que ha nacido? Claro que sí. Cuando Satanás se enteró de que Cristo ya había nacido, de que la descendencia de la mujer que le iba a pisar la cabeza había llegado, empezó a trabajar, ¿para qué? Para destruirlo, aniquilarlo. Ese era el propósito de Satanás. A Satanás no le convenía de que Cristo viniera a esta tierra, porque Cristo le iba a quitar su reino, mis hermanos. O sea, el reino de Satanás estaba en peligro, y entonces Satanás comenzó a tramar planes inmediatamente. ¿Qué sucedió? Vamos a ver. El gobernante que trató de matar al niño Jesús fue ¿quién? Herodes, un rey que gobernaba bajo el imperio romano. Herodes mandó a matar a todos los niños varones de Belén, esperando que uno de ellos fuera ¿quién? Jesús. Mateo capítulo 2, versículo 16, ahí está la historia, ustedes lo pueden leer. Dice así: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, o sea, los sabios del oriente, se enojó mucho y mandó, ¿qué cosa, hermanos? Matar a todos los niños menores de 2 años que había, ¿dónde? En Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Cuando los sabios del oriente llegaron a Jerusalén, le dijeron a Herodes que el rey había de nacer en la ciudad de Belén, porque así lo decía la profecía bíblica. Cuando Herodes se sintió burlado, se llenó de ira, la ira de Satanás, y mandó a matar a todos esos niños de 2 años para abajo, creyendo poder también quitarle la vida al Mesías. Ese dragón rojo que en primera instancia es Satanás, Satanás usó un poder, que en ese caso fue Roma pagana a través de Herodes, para perseguir al hijo varón de la mujer que había dado a luz.
de la simiente de la mujer, que es la iglesia. Bien, Herodes tramó esa masacre allí en Belén. Las madres que tienen niños pequeños, tal vez cuando leen esa historia, se podrán imaginar perder una criatura a manos de soldados impíos. Esos niños eran atravesados con lanzas o espadas sin compasión. Fueron muertos por orden y edicto de este rey impío. Ahí llegaron los soldados y esas madres lloraron. Estaba profetizado por el profeta Jeremías que Jerusalén iba a llorar a sus hijos. Bien, y José y María, que este varón justo que era José, recibió un sueño de parte de Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Huye, huye, porque Herodes ha planeado matar al niño. María, su esposo José y el niño Jesús huyeron de Belén por orden del ángel de Jehová. Bien. Número 5. ¿Qué hizo Satanás después que fracasara su plan de matar al niño Jesús? ¿Fracasó el plan de Satanás de matar al niño Jesús, sí o no? En el principio, obviamente. Claro que sí. ¿Qué hizo entonces? Bien, Apocalipsis 12:13 lo dice. Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿A quién persiguió? A la iglesia. Bien. ¿Alguna vez ustedes han visto en la historia bíblica que María fue perseguida? No, nunca, por supuesto. Hechos 8:1, ¿qué sucedió? La primera iglesia primitiva, después de que Cristo subió al cielo, a donde el dragón rojo, que es Satanás en primera instancia, enfocó su blanco de ataque. Hechos 8:1 dice, en aquel día hubo una gran ¿qué? Persecución ¿contra quién? Contra la iglesia que estaba ¿dónde? En Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. O sea que Satanás no se quedó tranquilo. Satanás no duerme, mis hermanos. No. Satanás está siempre planeando algo para destruir al pueblo de Dios. Y dice ahí que en esos tiempos se levantó una gran persecución contra la mujer, o sea, contra la iglesia. Como no pudo destruir al hijo varón, pues lanzó su ataque contra la iglesia. Ustedes conocen la historia, eso está todo en la historia. Los cristianos del primer siglo, ¿dónde eran llevados? A los circos romanos, y eran lanzados para que fueran devorados ¿por quién? Por las fieras. Satanás persiguió a la iglesia, ya como lo vimos, persiguió a la mujer. Quiso destruir, extirpar completamente la simiente de esa mujer, que es la iglesia, el pueblo de Dios. Ahí ustedes pueden ver en esas imágenes cómo esos cristianos, arrodillados en medio de esos circos romanos, en medio de toda esa muchedumbre impía, esa turba impía que clamaban por sed de sangre, como jóvenes, mujeres y niños eran devorados vilmente por las fieras. Qué espectáculo ese, mis hermanos. Pero todos esos hombres y mujeres eran el pueblo de Dios. En ese entonces murieron por la fe en Cristo Jesús. Todos eran devorados por esas fieras en medio de esa multitud. Y ahí hasta hoy están todavía las ruinas, permanecen en pie, las ruinas de ese famoso circo romano allí en Roma. Usted puede ir a Roma y todavía puede ver las ruinas de ese anfiteatro, de ese circo romano, donde miles y miles de cristianos perdieron su vida, derramaron su sangre por el evangelio. El gran dragón rojo, en primera instancia Satanás, en segunda instancia Roma pagana, persiguió a la iglesia y mataba a todos aquellos que decían ser cristianos. Bien, pregunta número 6. ¿Qué hizo la mujer, la iglesia, para protegerse? ¿Y cuál es el desierto que menciona Apocalipsis 12, 6 y 14? Bien, vamos a ver qué dice la Biblia. Apocalipsis 12, 6 dice, y la mujer huyó ¿a dónde? Al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios
para que allí la sustenten por ¿cuántos años o cuántos días? 1260 días. En profecía bíblica un día es igual a un año, o sea, 1260 años. ¿Estuvo esa mujer escondida dónde? En el desierto. ¿Qué época está hablando ahí la Biblia? Vamos a ver qué nos dice. Preste mucha atención a este texto que acabamos de leer. Están prestando atención, ¿verdad? Apocalipsis 12:6. La mujer, que es la iglesia, no la Virgen María, huyó al desierto donde sufrió un periodo de persecución de 1260 años. Bien, vamos a leer el siguiente versículo de Apocalipsis 12, el versículo 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, el mismo periodo profético, 1260 días o 1260 años. Ahí ustedes pueden ver esa imagen, la mujer, simbólicamente hablando, por supuesto, no quiere decir que la iglesia tiene alas, son símbolos. La mujer con dos alas de águila voló al desierto. ¿Qué significa eso? Vamos a ver qué nos dice la Biblia, porque la palabra de Dios es su propio intérprete, ya les dije. Durante la Edad Media, óigalo bien, el Papa ejercía un poder férreo sobre todo gobierno establecido. La iglesia creó un tribunal para enjuiciar a todo el que no estuviera de acuerdo con sus postulados. Estos cristianos disidentes eran llamados como herejes. La mujer huyó al desierto. ¿El desierto qué hay en el desierto? Nada, un lugar desolado prácticamente. Vamos a ver qué sucedió. Cristianos como Juan Hus fueron perseguidos y fueron llevados ¿a dónde? A la hoguera, y murieron quemados por identificarse con el Evangelio, con la palabra de Dios. El papado en la Edad Media persiguió a la mujer por 1260 años. ¿Cómo es posible entonces decir que la mujer representa a la Virgen María? Entonces la Iglesia Católica, que venera tanto a la Virgen María, se iba a levantar y iba a perseguir a un personaje tan importante en su fe. Imposible, ¿verdad que no? Bien. El edicto de Justiniano del año 538 después de Cristo dio el título de cabeza de las iglesias y corrector de los herejes, ¿a quién? Al obispo de Roma. Y el romanismo ejerció muy bien el poder otorgado. El tribunal eclesiástico era llamado como la Santa Inquisición. Millones murieron por su fe. Ahí está el tribunal llamado la Santa Inquisición. Estamos hablando de la Edad Media durante el periodo de los 1260 días o 1260 años o 3 tiempos y medio que el dragón persiguió a la mujer. En este caso, ¿a qué poder usó el dragón? Usó al poder político religioso Roma papal en la Edad Media. Y el tribunal que Roma papal estableció en ese entonces se llamaba la Inquisición. Automáticamente las personas que llevaban a ese tribunal, ahí no había derecho a apelación. El que era condenado era digno de muerte, bien sea a la hoguera, al martirio o a la guillotina, decapitado. Bien, uno de esos ya así llamados herejes por la iglesia romana, Martín Lutero. Martín Lutero sufrió también por causa de la verdad, y ahí lo vemos en esa imagen, Martín Lutero clavando las 95 tesis ahí en la puerta de la iglesia en Wittenberg, allá donde este varón levantó la antorcha de la verdad del Evangelio. Bien, desde el año 538 después de Cristo, los verdaderos cristianos tuvieron que emigrar a los lugares apartados para mantener viva la llama de la fe y la verdad. Esto es lo que llamamos la iglesia del desierto. Los textos que estamos considerando dicen que la iglesia huiría por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. El versículo 6, donde primeramente se habla de la huida de la mujer al desierto, dice que sería por 1260 días. Contando que el año judío o el año hebreo tiene 360 días, entonces tiempo es un año, tiempo son 2 años o 720 días, y medio tiempo es medio año o 180 días. Sumando todas estas 3 cantidades, llegamos a 1260 días, los cuales representan años
y es el tiempo de la huida de la iglesia a lugares desiertos. Si añadimos los 1260 años al año 538, llegamos al año 1798, que fue el año de la abolición del papado por el imperio de Napoleón Bonaparte. Luego de ese año veremos cómo la iglesia aparecerá de nuevo con gran poder, llevando el mensaje de Dios al mundo. El tiempo que la iglesia pasó en el desierto, lugares deshabitados, es el mismo periodo de 1260 años de la preeminencia y persecución papal durante la Edad Media, desde el año 538 después de Cristo al año 1798, que también es mencionado el mismo periodo profético por el profeta Daniel, Daniel capítulo 7 y el versículo 25, eso lo estudiamos cuando hablamos de la serie de Daniel, así que repase esos temas nuevamente, por favor. Éxodo capítulo 19, versículo 4, dice que esa mujer tenía alas ¿de qué? De águila. ¿Qué simboliza eso? Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Déjeme decirle, hermanos, las alas de águila son símbolo ¿de qué? De salvación que viene única y exclusivamente de Jehová. Si Jehová no hubiese intervenido milagrosamente en favor de esa iglesia durante 1260 años, Satanás la hubiese destruido. Por eso dice que a esa mujer se le dieron alas de águila, o sea, la salvación de Jehová. Solamente, mis hermanos, Jehová pudo proteger a esa iglesia porque era la simiente de la mujer. Y Satanás quería destruir esa simiente porque ya él oyó esa profecía bíblica en el Edén, en Génesis capítulo 3, versículo 15. Él la sabía, él la conocía. Y el plan maestro de Satanás era extirpar de esta tierra a esa simiente o a esa descendencia de esa mujer. Los cristianos, esta es una declaración muy importante, presten mucha atención a esta importante cita, dice: los cristianos se vieron obligados a optar entre sacrificar su integridad y aceptar el culto y las ceremonias papales. Estamos hablando de esa iglesia durante el periodo de la Edad Media, de los 1260 años, la Edad Obscura, así se le conoce en la historia. O pasar la vida encerrados en los calabozos, o morir en el tormento, en la hoguera, o bajo el hacha del verdugo. Preste mucha atención, por favor. Ahí vemos imágenes, cómo los cristianos eran llevados a la hoguera, morían vivos por confesar su fe en Cristo Jesús. Otros morían orando, cantando como Juan Hus, y morían bajo la espada del verdugo. La persecución se desencadenó sobre los fieles con furia jamás conocida hasta entonces, y el mundo vino a ser un vasto campo de batalla. Por centenares de años la iglesia de Cristo no halló más refugio que en la reclusión y en la ¿qué? Y en la obscuridad. Ahí podemos ver las montañas allá en Europa, donde estos fieles cristianos, los valdenses, por ejemplo, encontraron refugio y pudieron adorar a Dios. El advenimiento de la iglesia romana al poder marcó el principio de la Edad Media. A medida que crecía su poder, las tinieblas se hacían más densas. La fe pasó de Cristo, el verdadero fundamento, al Papa de Roma. De acuerdo al conflicto de los siglos, las páginas 58 y 59. Extraordinaria cita. Yo sé que muchos de ustedes tienen ese libro en sus hogares para que la puedan leer nuevamente. Ustedes pueden ver ese artículo. Ese artículo es sacado de una página de internet. Ese artículo salió casi en todos los periódicos del mundo. Esa noticia salió en el año 2000, cuando comenzó el nuevo milenio. Y Juan Pablo II, que era el Papa en aquel entonces, inauguró el nuevo milenio haciendo ¿qué? Pidiendo perdón en nombre de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y dice el título de esa noticia, noten: nunca más odio, violencia o discriminación. Esas son palabras de Juan Pablo II.
¿Qué dice Juan Pablo II en ese artículo? El cardenal Joseph Ratzinger. ¿Quién es el cardenal Joseph Ratzinger? ¿Saben ustedes quién es? El Papa actual, Benedicto XVI. En ese entonces, en el año 2000, era todavía cardenal. ¿Y qué dijo ese hombre en ese entonces? Dice, confesó las culpas de hombres de iglesia, quienes en nombre de la fe y de la moral han recurrido a veces a métodos no evangélicos en su justo deber de defender la verdad. Óigalo bien. Según este hombre, este cardenal, que hoy es el actual Papa, Benedicto XVI, en ese entonces él dijo que esos hombres que cometieron errores, sí, pero lo hicieron en su justo deber de defender la verdad. ¿Qué les parece a ustedes esas palabras? O sea, que está justificando, en otras palabras, los errores que cometió la iglesia en la Edad Media. Vamos a ver qué sigue diciendo ese artículo. Estas son palabras ahora de Juan Pablo II. Confesamos con mayor motivo nuestras responsabilidades de cristianos por los males de hoy frente al ateísmo, la indiferencia religiosa, el secularismo, el relativismo ético, las violaciones del derecho a la vida, el desinterés por la pobreza de muchos países. No podemos dejar de preguntarnos cuáles son nuestras responsabilidades, dijo el Papa. Pedimos perdón y perdonamos. La Iglesia Católica Romana, por primera vez en el año 2000, reconoció sus muchas crueldades en el pasado. Y el Papa Juan Pablo II, mundialmente, pidió perdón y dijo, pedimos perdón y perdonamos. Bien, pero ¿qué dice el espíritu de profecía? Por eso nosotros debemos de sentirnos agradecidos, que tenemos un don, y esa es una de las características de la iglesia verdadera. Dice esta declaración lo siguiente: la Iglesia Católica le pone actualmente al mundo una cara apacible y presenta, ¿qué, hermanos? Disculpas por sus horribles crueldades. Ese libro originalmente fue escrito en 1884. Y en el año 2000, Juan Pablo II, por primera vez, pide perdón y disculpas por los errores de la iglesia en el pasado. Pero ya la mensajera del Señor había dicho que la Iglesia Católica le pone una cara bonita al mundo y pide disculpas por sus horribles crueldades. Noten cómo sigue diciendo: se ha puesto vestiduras como las de Cristo, pero en realidad, ¿qué dice ahí? No ha cambiado. ¿Cambió o no ha cambiado? No ha cambiado. Todos los principios formulados por el papismo en edades pasadas subsisten en nuestros días. Sigue diciendo la declaración: nadie se engañe, no se engañen. El papado que los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar es el mismo que gobernaba al mundo en tiempos de la Reforma, o sea, en los tiempos de Martín Lutero y todos esos reformadores. Conflicto de los siglos, la página 627. ¿Qué dice la mensajera del Señor, mis hermanos? ¿Que ha cambiado o no ha cambiado? ¿Y qué dice el protestantismo hoy? Que sí ha cambiado, ¿verdad? Oh, sí, el papado es diferente. El papado no es ni la sombra, dicen ellos, de lo que era en la Edad Media. ¿Quiénes están engañados, hermanos? ¿Quién se equivoca? ¿El protestantismo o la Biblia o el espíritu de profecía? El protestantismo. El protestantismo le está dando ahora la mano al papado de Roma. ¿Por qué? Porque el protestantismo dice: el papado ha cambiado. Ya cambió. Ahí podemos ver Mayor Alan Dixon. ¿Usted ve este señor? Este señor se llama Alan Dixon, oficial ecuménico del Ejército de Salvación, o sea, el Salvation Army. El Salvation Army, si ustedes no lo sabían, es una célula de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y dice ahí el doctor Berbivich y el doctor Paulsen, expresidente de la Iglesia Adventista Mundial del Séptimo Día. ¿En qué? En reuniones ecuménicas. ¿Por qué? Porque el protestantismo dice hoy que el papado, o todo lo que tenga que ver con Roma papal, ¿a qué? Ha cambiado. Bien, ya lo vimos. ¿Cuál es el objetivo
del Concilio Mundial de Iglesias. Es el logo, si ustedes no lo sabían, es el logo del Concilio Mundial de Iglesias. Usted puede entrar a la página del Concilio Mundial de la Iglesia. ¿Y cuál es el blanco del Concilio Mundial de Iglesia? Padre, que todos sean ¿qué? Uno. Ese es el objetivo número uno de ¿quién hoy? De Roma papal. Roma no ha cambiado. Ya lo acabamos de leer en esa cita extraordinaria del conflicto de los siglos. Roma es igual. Y los mismos principios que gobernaban a Roma papal en la Edad Media, en cómo Roma papal era la que gobernaba el mundo en ese entonces, son los mismos principios que quieren nuevamente recapturar en el tiempo del fin. El Papa de Roma, detrás de él está ¿qué? El único objetivo es obtener la unión de todas las iglesias a nivel mundial. Reuniones ecuménicas, que todos seamos uno. Y los protestantes están ciegos, porque no se dan cuenta, porque han desechado un don tan maravilloso que Dios le dio a esta iglesia, que es el don del espíritu de profecía. Bien, Apocalipsis 12, 15 y 16 nos dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. El río es ¿qué? Agua. Y el agua representa ¿qué? Pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas, de acuerdo a Apocalipsis 17, 15. Recuerde que todos estos son símbolos. El dragón lanzó un río de agua sobre la mujer. ¿Y qué representa el río? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, Satanás, la serpiente antigua, dirigió a las naciones de Europa contra la iglesia. Era la intención del diablo acabar con todos los verdaderos siervos de Dios. El antiguo continente, Europa en aquel entonces, que estaba poblado, por eso dice que lanzó como un río contra esa mujer, contra esa iglesia, una obra de persecución allí en Europa. ¿Qué sucedió como producto de eso? Versículo 16 de Apocalipsis 12. Pero la tierra ayudó ¿a quién? A la mujer. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Quién será esa tierra que ayudó a la mujer? ¿Ah? Los peregrinos quisieron huir de las persecuciones en Holanda, Inglaterra y en Europa. Tomaron el barco Mayflower, Flor de Mayo, y zarparon ¿a dónde, hermanos? Al Nuevo Mundo. Allí se establecieron y aunque algunos murieron, lograron establecer lo que deseaban: una iglesia sin papa y un estado sin rey. La tierra tragó el río que había lanzado el dragón contra la mujer. Pronto se le unieron otros grupos como los puritanos y los cuáqueros, y se fue gestando una gran nación, los Estados Unidos de Norteamérica. Así se cumplieron las palabras del profeta: pero la tierra ayudó a la mujer. Apocalipsis 12, 16. Así que esa tierra, mis hermanos, que lo vamos a estudiar en otro tema posterior, con más detalles, representa a esta gran nación de Norteamérica, que le abrió los brazos a todos sus emigrantes peregrinos que huían en Europa del gran dragón rojo o de Roma papal, por simple y llana cosa de decir que eran cristianos. Bien, ahí vemos los primeros peregrinos llegando a playas de Norteamérica en el famoso Mayflower o el famoso barco Flor de Mayo. 7. En Apocalipsis 12, 17, Dios llama a su iglesia de los últimos días el remanente. ¿Qué significa remanente? ¿Qué significa remanente? Lo que queda. Apocalipsis 12, 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira ¿contra quién? Contra la mujer, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto o remanente, dicen otras versiones, de la descendencia de ella. Ustedes pueden darse cuenta, estamos viendo el cuadro, mis hermanos. La guerra empezó en el cielo, número 1, se traslada a esta tierra cuando nuestros primeros padres caen en el Edén o pecan en el Edén. El campo de batalla toma fuerza
cuando Cristo, el hijo varón de la promesa de la simiente de la mujer, viene a esta tierra, viendo que el dragón no puede acabar con la vida del Mesías, lanza su ataque contra la primera iglesia neotestamentaria o primitiva. Cuando entre más cristianos morían en ese entonces, más cristianos eran lanzados al circo romano y ser devorados por las fieras, más cristianos se unían a esa fe. Satanás dijo, esto no está trabajando. Y entonces lanzó su ataque en la Edad Media durante 1260 años, el gran dragón rojo, contra la iglesia allí en Europa. Como no pudo, tampoco con esa iglesia, entonces la batalla final, mis hermanos, el ataque final va a ser ¿contra quién? Contra el remanente de esa iglesia, contra vosotros y contra este servidor quien les habla. Dice que se llenó de grande ira contra ese remanente. Ahí está ese gran dragón haciendo la obra desde un principio, pasando por la cruz del Calvario, y el único objetivo es destruir a esa iglesia. Ahora Satanás está irado contra una iglesia en particular, contra el remanente de Dios. La palabra en griego, por supuesto, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, para resto de Apocalipsis 12:17 es que loipoi, que significa restante, remanente o resto. Óigalo bien, ¿qué significa la palabra resto en griego? Restante, lo que queda, lo último que queda. Y noten lo que dice, viene de la palabra griega leipo, que significa, ¿qué significa leipo? Salir, dejar, de acuerdo a la concordancia Strong's, los números 3062 y 3007, la página 50 y 51. Qué interesante esas dos palabras en griego. Una significa resto o remanente o restante, y la otra significa ¿qué? Salir. O sea que el remanente de Dios en el tiempo del fin, mis hermanos, tiene que salir ¿de dónde? De Babilonia. Bien. Ustedes saben que Satanás también tiene un remanente o pretende tener un remanente. Ustedes ven ese libro ahí. Esa es la portada de un libro escrito por Tim LaHaye y Jerry B. Jenkins. De eso hablamos, de esos dos autores hablamos en temas anteriores, ¿recuerdan? Estos dos autores, que fueron los autores de la serie Dejado Atrás o Left Behind, y otros libros que han vendido por millones y millones, también escribieron un libro que se llama, ¿cómo se llama ese libro? El Remanente. Pero ese remanente de ese libro no es el remanente de Apocalipsis 12:17, por supuesto. Así que Satanás también pretende tener ¿quién? Un remanente. Bien, en Apocalipsis 12:17, ¿qué descripción adicional da Jesús a su iglesia remanente del tiempo del fin? Vamos a ver qué dice. Apocalipsis 12:17, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? El testimonio de Jesucristo. ¿Qué dos características tiene esa iglesia verdadera en el tiempo del fin? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Guardan todos los mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que es el sello de Dios, el santo sábado. Si usted no lo sabía, esa iglesia tiene que llenar esas características. Si usted no se identifica con una iglesia que llene esas características, esa no es la iglesia o no es la verdadera iglesia en el tiempo del fin. Bien, Jesús nos recuerda de que el sábado sigue estando en vigencia en el tiempo del fin, y es el sello de Dios. Esa es una de las características de la iglesia verdadera. Los que guardan los mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento que tiene que ver con la observancia del santo sábado. Apocalipsis 12:19 dice que también tienen la fe de Jesús o el testimonio de Jesucristo. Dice Apocalipsis 19:10, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es, ¿qué cosa? El espíritu de la profecía. Muy importante esa característica de esa iglesia verdadera. El espíritu de la profecía es el medio con que Dios siempre ha usado
para educar a su pueblo. Fue el Espíritu que movió a los profetas a dar su testimonio y a escribir la Biblia. Fue el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, el que descendió en Pentecostés y dio poder a la iglesia apostólica para presentar al mundo el Evangelio. Óigalo bien, fue el Espíritu que movió a los reformadores para desenmascarar los errores que predominaban en sus días. Y la iglesia en estos últimos días ha de carecer de ese espíritu de profecía que ustedes creen. No, desde los días después del chasco milerista, Dios usó a una débil mujer para reunir a su pueblo y ayudar a organizar un movimiento capaz de llevar al mundo entero el mensaje final. Esa persona fue Elena Gould Harmon. Luego llegó a ser Elena G. de White. Tenía apenas 18 años cuando Dios le dio la primera visión en diciembre de 1844. Ese fue el comienzo de lo que es hoy una iglesia poderosa abarcando al mundo entero con el mensaje de Apocalipsis 14. Y si usted quiere saber si Elena G. de White llena las características de un profeta verdadero, obtenga el DVD que dice las características de un profeta verdadero. Si usted no lo ha obtenido todavía, obténgalo para que usted se dé cuenta de que la sierva del Señor, esta mujer, llena las características de un profeta bíblico. Bien. 9. ¿Cuáles dos puntos finales de identificación para el remanente de Dios nos muestra la palabra de Dios? Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es ¿qué? Toda la tierra. Dos características debe tener el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Y ahí están en Éxodo 19:5. Número 1, si diereis oído a mi voz, número 1. Y número 2, y guardareis ¿qué cosa? Mi pacto. Vamos a verla rápidamente. Juan 5:24 nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene ¿qué cosa? Vida eterna. O sea que una de las características de la verdadera iglesia, del verdadero pueblo de Dios, como leíamos en Éxodo 19:5, es que da oído a la voz de Dios. Y Jesús dijo, el que oye mi palabra. Mateo 7:21 al 23, ¿qué nos dice? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué le va a contestar el Señor en el versículo 23? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. En vuestras versiones o en muchas versiones dice iniquidad. En griego esa palabra iniquidad es anomia. Y anomia significa, mis hermanos, violadores de la ley de Dios. O sea que estas personas que pretenden ser cristianos, que tal vez fueron ministros por muchos años, y yo sé que ustedes lo han visto en televisión, esos programas cristianos donde aparece un ministro allí en la plataforma ante un auditorio inmensamente grande de miles y miles de personas, y supuestamente el ministro está haciendo milagros, y aparece una línea de personas con diferentes clases de enfermedades, personas en sillas de ruedas, otros pasan en muletas, otros con discos herniados en la columna vertebral, otros sordos, otros ciegos. Y este ministro supuestamente le pone la mano en la frente, quedan desmayados, se van hacia atrás, otros salen brincando, supuestamente han sido sanados, las sillas de ruedas salen volando, las muletas salen volando, y la gente llega a la conclusión, este es el poder de Dios. Eso lo vamos a ver en otro estudio muy pronto. O sea que eso no va a ser una garantía para nosotros decir, esa es la iglesia de Dios, o ese es el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque esos ministros van a decir, en tu nombre, Señor, hicimos muchos milagros. Pero ¿qué les va a decir Jesús en el tiempo del fin? Apartados de mí, no os conozco, obradores de iniquidad. ¿Por qué? Porque enseñaron toda la vida en vuestras iglesias y a tus feligreses a violar mis mandamientos.
Primera de Juan 2:4 que dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es que mentiroso y la verdad no está en él. ¿Y quién es el padre de toda mentira de acuerdo a Juan 8:44? Satanás. O sea que son hijos de quién, esa es la simiente de quién, de Satanás. Enemistad pondré entre ti, Eva, y tu simiente, entre ti, Satanás, y tu simiente. Y ahí están los hijos de desobediencia, esa es la simiente de Satanás. El que dice, yo le conozco, yo soy cristiano, pero no guarda sus mandamientos, es que mentiroso y la verdad no está en él. Deuteronomio 4:13, ¿cuál es el pacto? Porque dice, si oyeres hoy mi voz y guardares mi pacto, Deuteronomio 4:13 dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Cuántos mandamientos, mis hermanos? 10. No 9, no 8, no 7, 10. Y los escribió en 2 tablas de piedra, el dedo de Dios. Fueron escritos con el mismo dedo de Dios. Isaías 51:4. Estas son características del pueblo de Dios en el tiempo del fin, de la verdadera iglesia, del remanente. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía. Oídme, ¿se dan cuenta? ¿Qué significa oír? Obedecer la palabra de Dios, guardar sus mandamientos. ¿Qué sigue diciendo? Porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Qué maravillosas promesas. Isaías 51:7 que nos dice, oídme, sigue diciendo, oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está ¿qué? Mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Jeremías 7:23 nos dice, escuchad, ¿qué cosa? ¿Qué dice, mis hermanos? ¿Escuchad qué? Mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Ese es el verdadero pueblo de Dios en el tiempo del fin. Esa va a ser la iglesia. Ese es el remanente en el tiempo del fin. Todos aquellos que estén obedeciendo o oyendo la voz de ¿quién? ¿La voz de quién, mis hermanos? De Dios, no de organizaciones religiosas, no de concilios, no de ministros. La voz de Dios, el remanente. Por eso dice que los 144,000, Apocalipsis 14 dice que siguen al Cordero por donde quiera que va. Que vimos al principio, la gente está acostumbrada a seguir organizaciones religiosas, están acostumbradas a seguir líderes religiosos. Juan 7:27 que dice, mis ovejas oyen ¿qué? Mi voz, gloria a Dios, y yo las conozco y me siguen. ¿Qué voz estás escuchando tú en esta hora? ¿La voz de quién? ¿Cuál es la voz que nosotros tenemos que escuchar? El verdadero pastor, Cristo Jesús. Ese es nuestro pastor. Las verdaderas ovejas oyen la voz de Jesús. 6 especificaciones que identifican a la verdadera iglesia. Rápido, dice, número 1, no existió oficialmente como organización entre los años 538 a.C. al 1798. Número 2, se levantó después de 1798, después que el papado recibe la herida de muerte. Número 3, guarda los 10 mandamientos, incluyendo el cuarto, el séptimo día, sábado. 4, ¿verdad? Tiene el don de profecía. 5, es una iglesia mundial. 6, enseña y predica el mensaje final de Dios, contenido en Apocalipsis 14, 6 al 14. 11, ¿qué llamado final hace Dios a todos sus hijos fieles que se encuentran en Babilonia? ¿Cuál es el llamado, mis hermanos? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Apocalipsis 18, 2 y 4 dice, y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Eso lo vamos a estudiar en otra lección, la caída de Babilonia. Y oí otra voz del cielo, dice Apocalipsis 18:4, que decía, salid de ella, pueblo mío. ¿Dónde se encuentra la mayoría del pueblo de Dios hoy? ¿Dónde? En Babilonia. Para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Tenemos que salir de Babilonia, tenemos que salir del error doctrinal, de las falsas doctrinas que se están enseñando en muchas iglesias hoy. Hay que salir, porque el llamado no es de parte mía, de este servidor que les habla. El llamado viene de Dios. ¿Cómo puede uno entrar a ese cuerpo o iglesia?
Primera de Corintios 12:13 lo dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, por medio del bautismo, mis hermanos. Oh, mis hermanos, Cristo está a la puerta, tocando la puerta de nuestros corazones. Cristo quiere abrir nuestras mentes para que aceptemos la verdad para este tiempo. Cristo está haciendo un llamado al remanente de Dios en este tiempo del fin. ¿Cuál es la iglesia? ¿Cuál es esa mujer? Es el verdadero pueblo de Dios en el tiempo del fin, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Características que identifican al pueblo de Dios. La iglesia en el tiempo del fin no es una organización religiosa. La iglesia en el tiempo del fin no es un concilio mundial de iglesias. La iglesia en el tiempo del fin son las almas fieles que obedecen a Dios y guardan sus mandamientos. ¿Quisieras tú formar parte de ese remanente? Cristo está tocando la puerta de tu corazón en esta hora. ¿Por qué no le abres para que formes parte también de ese remanente que va a ser parte de todos esos redimidos que han de entrar a las mansiones celestiales cuando se abran esas puertas de la santa ciudad de Jerusalén? Oh, mis hermanos, que Dios nos ayude a perseverar hasta que Cristo venga, a seguir hacia adelante, a estar firmes en lo que hemos creído y a mirar solamente al pastor de las ovejas del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vamos a ir de rodillas para terminar, por favor. Padre Celestial, en esta hora le damos las gracias por su palabra, Señor. Le damos las gracias porque desde un principio usted ha tenido un pueblo fiel en esta tierra. Desde Adán y Eva, la primera iglesia en esta tierra, hasta el tiempo del fin, un remanente que recibirá la ira del dragón, de Satanás. Padre Celestial, le damos las gracias por habernos llamado de las tinieblas a su luz admirable. Gracias por darnos el privilegio de ser parte de este pueblo remanente en el tiempo del fin. Ayúdanos a ser fieles a su palabra, a sus mandamientos. Jesús dijo en San Juan capítulo 5, versículo 24, el que oye mi palabra tiene vida eterna. Oh Padre Celestial, las características son simples, son sencillas, están plasmadas en tu palabra, pero a veces, Señor, los hombres las complican de tal manera que les es imposible conocer la verdad. Señor, abre nuestra mente para comprender su palabra en esta hora, para obedecer su palabra, y permita que Cristo Jesús pueda formar parte de nuestras vidas hoy y siempre. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga grande y ricamente a todos.